Hola queridos, qué bueno poder juntarnos a mitad de semana. Primera vez que hacemos este formato de culto formal de mitad de semana. Obviamente nos juntamos en las semanas, conocer reunión de oración, que tuvimos tarde alabanza y distintos cultos, pero en este tiempo donde quedamos con ganas después de la pandemia de juntarnos más, es bueno poder tener también este tiempo de tener este culto mitad de semana donde sí la serie bíblica que vamos a estar viendo es distinta a la de los domingos, y donde también vamos a ir turnándonos durante todos estos miércoles. Lo que vamos a hacer, probablemente ya les explicaron, ¿no es cierto?, es que vamos a estudiar los 66 libros de la Biblia, pero vamos a dedicar una sesión, una prédica por libro. Hoy día Génesis, próxima semana Éxodo, la subsiguiente Levítico, y así vamos a ir avanzando hasta Apocalipsis. Es decir, vamos a tener 66 semanas. Y después de eso viene el Señor. Vamos a estar, entonces, cada semana vamos a ver un libro. Eso significa que vamos a ver una visualización general de la Biblia, ¿ya? Y nos vamos a dar cuenta de cosas muy interesantes a lo largo de esto. De cómo el Espíritu Santo inspiró la Escritura, y cómo la Escritura es inspirada desde la tilde más pequeña, cómo también creemos nosotros incluso en el canon, en la conformación grande, y cómo los libros están conformados también. Hay una obra del Señor obviamente soberana sobre todo eso también, y hay gran bendición. Entonces vamos a hacer todo este seguimiento y en el formato que ustedes están viendo hoy. Así que hoy día toca partir con el libro de Génesis, ¿ya? El libro de Génesis. ¿Cuántos capítulos tiene Génesis? ¿Quién se acuerda? 50 capítulos. Largo el libro. Largo. Y probablemente ustedes han leído el libro de Génesis y probablemente han quedado con muchas preguntas. Porque eso es lo que pasa cuando uno lee Génesis. Uno lee y como que te dice cosas súper importantes súper rápido. Así como que le dedica, no sé, por ejemplo, a la creación que uno quisiera saber más, le dedica solo 2 capítulos. Y de esos 2 capítulos, en realidad, el primero es dedicado a toda la creación, el segundo ya es puro ser humano. Entonces, uno queda así como medio colgado, ¿y qué pasará después? Y después la caída, y uno quiere saber los detalles de la caída, no hay detalles. Y después uno quiere saber más de la descendencia, y como que pasa abuelo de pájaro. Pero hay otras secciones de Génesis que no pasan abuelo de pájaro. Y que se dedica, y se dedica, y se dedica. Todas esas cosas son interesantes de analizar, de ver como una visualización general del libro. Entonces, una de las cosas que llama la atención en Génesis, dame la primera, es que parte así, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y después termina Génesis diciendo: y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Como que corrió mucho río bajo el puente. Parte de que fue creado y después tenemos a José en Egipto. O sea, la historia va tomando un curso y tenemos que entender eso. Que la historia de Génesis va tomando un curso. Se cree que el que escribió Génesis es Moisés. Ahora, Moisés, pero inspirado por el Señor. Y tiene una direccionalidad este libro. Y que tenemos que ir entendiendo, porque va a ser la direccionalidad de la Escritura. Porque obviamente todo parte ahí, ¿no es cierto? La Biblia está interconectada completamente, desde Génesis a Apocalipsis. Si uno toma las puras referencias bíblicas, hay casi 80.000 referencias bíblicas cruzadas, pero cuando uno analiza la historia central, la Biblia misma es como un grueso cordel que atraviesa muchos hilos, y todos esos hilos indican siempre a una misma historia de fondo. ¿Cuál es esa historia de fondo que relata la Biblia? Jesucristo y la historia de salvación. Es la historia de salvación. Y el personaje central es Cristo. Y eso uno lo empieza a ver desde Génesis mismo, ¿no es cierto? Uno podría, la verdad es que en estas sesiones, claro, si yo me dedicara, podría en realidad predicar toda la prédica del puro primer versículo de Génesis. Cosa que no vamos a hacer, porque la idea ahora es tener la visualización general, ¿ya? Entonces, si uno ve la estructura del libro, dame la siguiente, uno ve las siguientes secciones. Supongamos que la dividimos en capítulos. Tenemos una sección de creación, 2 capítulos. Que nos encantaría que fueran 20, pero no, son 2. Después tenemos una sección de caída, 1 capítulo. Capítulo 3. Después tenemos la era prediluviana,
donde tenemos Caín, ¿no es cierto? Y después, capítulo 5, Adán y su descendencia, capítulo 6, de que se pervierte la situación y vemos las consecuencias inmediatas de la caída, ¿sí? Y hay mucha genealogía ahí, la descendencia de Caín. Y a uno le gustaría tener más detalles de la época prediluviana, pero no hay mucho detalle en la época prediluviana. Solo sabemos que estaba en la escoba. A tal punto que Dios envía juicio. Entonces después de eso, tenemos 3 capítulos de juicio del diluvio. 3 capítulos, de capítulo 7, 8, 9, que es súper detallado. Hay algo que Dios está indicando ahí. Imagínense, a toda la época prediluviana de 2000 años, se le dedica esos 3 capítulos que están ahí, no quedan claros, y el puro año del diluvio se le dedican 3 capítulos también. Eso también te habla de algo, de que ahí hay un énfasis en la historia y que uno tiene que detenerse. Y nos damos cuenta en ese énfasis de ciertas situaciones, del carácter de Dios, de por qué lo hace. Todavía no me detengo en todo eso, pero es para que vayamos pensando. Y después de eso ya viene la época postdiluviana, el 10 y 11, capítulo 10 y 11, donde están la división de la tierra y cómo los hijos de Noé se multiplican, ¿no es cierto? Y después la Torre Babel. También en esa época a uno le gustaría tener más detalle. No hay mucho detalle. ¿Dónde empiezan los detalles? Desde el capítulo 12, la vida de Abraham. Porque ahí parte la vida de los patriarcas. Vemos entonces del capítulo 12 al 36, imagínense la cantidad de material que hay ahí. Del 12 al 36 vemos a 3 patriarcas. Abraham, su hijo, Isaac, su hijo, Jacob. Y ahí sí se cuenta mucha historia y ahí sí bastante más detalle, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya llegamos hacia el final del libro, tenemos la vida de José. Y fíjense que a la vida de José se le dedica más material descrito que a todos los anteriores. Lo que también es raro. Si José era José nomás, po. De hecho, cuando uno analiza después la vida de José, bueno, sus hijos son Efraín, Manasés, pero uno dice, ¿qué tanta importancia tiene? ¿Por qué tanto? ¿Por qué el Génesis está estructurado de esta manera? Al otro que se le dedica tanto en realidad un poco es Abraham, ¿no es cierto? Que también va a ser un personaje clave, pero llama la atención esta estructura, porque uno le podría decir, oye Moisés, ¿por qué no te dedicáis a escribir un poco menos de José? Dedícale a José 3 capítulos, ¿para qué más? Y al resto, dedícale más, pues yo quiero saber bien qué pasó en Babel, ¿no es cierto? Pero no, porque la historia es conducida hacia algún lado. Hay una idea detrás de esto, y que obviamente para llegar a la historia de José tenía que relatar otras cosas antes, pero iba a llegar a la historia de José. Hay una direccionalidad en el cuento, y iba a terminar en Egipto. ¿Sí? Entonces, si veamos la estructura un poco más general aún, podemos dividir el libro tal vez en tres secciones, 3 grandes secciones. La primera sección hasta el capítulo 11, creación, caída, juicio y reinicio de las naciones. ¿Sí? Esa es la primera sección. Después tenemos otra sección de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y después tenemos la última sección de José. Si dividimos el libro en tercios, porque eso más o menos, esto cumple más o menos los tercios, ¿no es cierto? Podríamos dividirlo de esta manera, en cantidad de material escrito que está ahí. Veamos sección por sección. ¿Y qué aprendemos? Primera sección. Voy a mostrarles solo el primer versículo de cada sección. En este caso, el primer versículo es, en el principio creó Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué aprendemos en esta sección? Muchísimas cosas, aunque quedan también muchísimas preguntas. ¿Sí? Pero aprendemos muchísimas cosas. Uno, que hay un Dios trino que es creador. Recordemos que la Trinidad se ve desde el capítulo 1. Dios que habla y a través del verbo, a través de lo que Él dice, las cosas son creadas. Después en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que ese verbo es Cristo. Y está el Espíritu que está sobre las aguas, ¿no es cierto? Empollando, dice, trabajando. Está la Trinidad en el acto creativo. Aprendemos que hay un Dios trino. La Biblia no te explica de dónde viene Dios o qué es su historia. No, te dice, Dios creó. Así parte con Dios. Segundo, lo que aprendemos es que la tierra, vemos que fue creado con un ciclo de 7, que también llama la atención en el capítulo 1. Fue creado con un ciclo de 7 y podemos sacar muchas cosas ahí. Por ejemplo, cada vez que Dios crea, por ejemplo, dice, y fue la noche y el día, y después
Y ese orden a nosotros como que nos da lo mismo en la cultura occidental, pero para los judíos no, ellos parten el día en la noche, por eso, por Génesis 1. Porque cada vez dice, Dios creó algo y fue la noche y el día, y como el primero es la noche y después el día, para los judíos parte el día en la noche, ahora está partiendo el día. Para nosotros ya está terminando. Y tiene una lógica escatológica, de que en realidad la historia de la humanidad va de menos luz a más luz, hasta que llega a la máxima luz. Y la máxima luz es el brillo de la gloria de Dios. ¿Y quién es el resplandor de la gloria de Dios? Cristo. ¿Sí? Hay una lógica desde Génesis 1 que me lleva al máximo brillo, que me va a indicar hacia Cristo. Aprendemos entonces que Dios crea todo en orden, que crea al ser humano a su imagen y semejanza para que reinara sobre la tierra. Y nos damos cuenta que el ser humano no es un animal, no es como cualquier animal, no es un mamífero más como se enseña hoy en día, no. Porque Dios no impregnó su imagen en las ballenas o no impregnó su imagen en las vacas. Él impregnó su imagen en el ser humano. Por tanto, el ser humano es colocado aparte. El ser humano está creado para sojuzgar. Es decir, cuando dice sojuzgar, es jugar junto a Dios, gobernar junto a Él sobre el planeta Tierra. El ser humano, entonces, es creado como hombre y mujer. Y podemos sacar una serie de enseñanzas y Génesis 1 y 2. Yo creo que la mayoría de los temas que uno habla de la Biblia, uno puede partirlos desde él. ¿Ya? Hay muchísimo que uno puede hablar, pero seguimos adelante. Después de eso, Génesis va a la caída. Y cuando vemos la caída, vemos que entra un personaje también malvado en el cuento, que es la serpiente. Que la verdad es que uno no sabe quién es la serpiente hasta Apocalipsis. Que Apocalipsis, capítulo 12, es el único capítulo de la Biblia que te explica quién es la serpiente. Fíjense, para entender el comienzo, tuve que haber leído hasta el final. Y en capítulo 12, versículo 1, 2 y 3, te dice Satanás es la serpiente. Pero no teníamos cómo saberlo si estamos en el capítulo 3 recién. Pero de que hay un malo ahí, hay un malo. ¿Cierto? No se explica mucho más. Aunque nos gustaría saber mucho más la historia. Pero bueno, cuando estemos en el cielo. ¿Sí? Por ahora sabemos lo que hay que saber. El ser humano es tentado por la serpiente, cae en rebeldía, y la rebeldía trae muerte, trae destrucción. Y eso lo vemos inmediatamente, no solo por la promesa que da Dios, en realidad les dice, si ustedes comen, ¿no es cierto?, ustedes van a morir. Y nos damos cuenta inmediatamente también ahí en la caída de dos cosas. Por un lado, el juicio de Dios, que es severo, y por otro lado, la misericordia de Dios. Porque ¿qué tendría que haber pasado cuando ellos comieron del fruto? Tendría que haber muerto. ¿Y murieron o no? Sí y no. Sí, pero no. Murieron espiritualmente, pero no murieron físicamente. Físicamente murieron 1 milenio después. ¡Qué grande la misericordia! No esperó 1 año, no esperó 100, esperó casi 1000 años hasta que murieron. Físicamente. Así de grande es la misericordia. Y vemos desde el inicio, desde la misma maldición de Dios, cómo en su juicio Él igual tiene misericordia. Y eso va a ser un patrón que vamos a ver en toda la Escritura. Juicio y misericordia. Donde el Señor lo que dijo, Él lo cumple. No le dijo a los chiquillos, pucha chiquillos, se equivocaron y cómo puede ser, ya, bueno, ya. Ya, última vez, no coman más. Como nosotros lo hacemos con los hijos. Ya, nunca más. Dios no es así. Dios es severo, santidad absoluta, pero al mismo tiempo, Él es absolutamente también misericordioso. Entonces fue severo, no entraron más al jardín, pero al mismo tiempo hubo misericordia. No murieron físicamente al tiro, sí empezaron a decaer. Entonces vemos consecuencia inmediata del pecado, la destrucción familiar, ¿no es cierto? Y el asesinato, la muerte. Toda esa maldad que se empieza a manifestar es tremenda. Y ahí en el capítulo 6 ya empieza a manifestar otro tipo de maldad, ángeles caídos aparentemente que se unen con seres humanos, donde algunos dicen tal vez no era tan así, aunque el libro de Judas como que lo refuerza. Y después de eso ya con esa maldad que había, ¿no es cierto?, con esa mezcolanza tal vez incluso de especies y toda esa difuminación, ¿no es cierto?, de tanta belleza que había, el Señor destruye con juicio. Un juicio que va a resonar en toda la Biblia hasta el final. Por ejemplo,
Cristo habla de eso, sí, hasta Pedro, ¿se acuerdan de la carta de Pedro que habla del juicio del diluvio? Y de ahí en adelante siempre se va a hablar, recuerden esto, recuerden esto, recuerden. La Escritura siempre te va a recordar el juicio del diluvio, porque te habla del juicio de Dios, de su severidad con el pecado, pero al mismo tiempo de que Él puso un arca de salvación. No tendría por qué haberlo hecho, pero Él decidió tomar ahí a un hombre, Noé, es justo, llamado justo, y que a través de Él venimos todos nosotros. Todos nosotros estábamos en sus lomos. Entonces, hay una misericordia que el Señor, para salvar tu vida y preservarte a ti, a pesar del pecado, tú estuviste en esa arca, en Noé. Y ahí hay una figura que va a seguir con la historia de salvación después más adelante, donde Dios también va a seguir siendo severo con el pecado porque Él es bueno. Pero hay un arca que Él preparó. Y esa arca es Cristo. Por eso esa historia en la Biblia resuena y reverbera muchas veces, y por eso probablemente en Génesis es la primera sección que más se detiene y empieza a contar realmente cómo fue todo eso. Porque esa historia tenía que quedar. Y porque había una figura importante que ahí se estaba marcando. Noé, el justo. Y que queda la pregunta, ¿y por qué era justo si después lo vemos curado? ¿No es cierto? Queda abierta en esa sección, todavía no te explica. Pero sí se llama que era un hombre justo. Pero esa figura de Noé y que en él son salvadas todas las naciones, porque todas las naciones estábamos en Noé, es una figura que nos va a indicar a Jesucristo. Porque Jesucristo es el mejor y verdadero Noé en ese sentido. No es que Jesús sea Noé, es que Él es como el mejor y verdadero Noé en quien se salvan todas las naciones. ¿Me entienden? Jesucristo. En Él sobrevive la gente de toda lengua, tribu y nación. Cuando llegamos después de Apocalipsis 7, vemos a gente de toda lengua, tribu y nación delante del trono, y están ahí porque fueron cubiertas por la sangre del Cordero. En Cristo se salvan todas las naciones. Entonces Noé hay una figura importante que me va a indicar al Salvador. Y el Salvador tenía que cumplir la figura de Noé. Cristo. Entonces esa es la primera sección, que entonces pasa muy rápido la historia, muy rápido, y llega hasta Noé y después se pega un bajón y dice, pero el ser humano sigue igual de malo. Y ahí viene el bajón del capítulo 10, el capítulo 11, donde viene la torre de Babel y queda la escoba otra vez y el ser humano se rebela contra Dios y quedamos con muchas preguntas. A esa altura quedamos con las preguntas de cómo Noé puede ser llamado justo y qué va a hacer el Señor con el pecado y la maldad, porque acaba de destruir el mundo completo y no solucionó en nada, aparentemente. Acaba de destruir todo, pero la maldad seguía ahí. Pero aprendemos un par de cosas. El problema del mundo entonces, una vez que llegamos a la torre de Babel y Dios destruyó todo, menos al ser humano, y después tenemos la maldad. ¿Cuál es el problema entonces del mundo? El ser humano. ¿Sí? Eso es lo que aprendemos hasta el capítulo 11. El problema del mundo somos nosotros. De hecho, los salmos así lo manifiestan. Hay muchos salmos que te hablan la creación y las ballenas y las aves y el ser humano impío. El problema en el mundo, mis queridos, si Dios quisiera solucionarlo realmente de raíz, sin misericordia, ¿qué tiene que hacer? Eliminar a los malos. El problema es que tú y yo estamos ahí. Entonces ahí hay un dilema. O sea, si el diluvio no solucionó el problema del mal, hay una solución fácil, eliminemos al ser humano. Pero hay un problema con esa solución. Que Dios nos ama. Es un problema. El amor de Dios es un problema. ¿Cómo solucionamos eso? O sea, el mal va a perseverar para siempre. Quedan hartas dudas. ¿Se dan cuenta cómo se genera una tensión ahí en la historia? Y cuando está esa tensión de la Torre de Babel, es en ese punto donde ya entra la segunda sección del libro. Abraham. La siguiente. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldiciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Primera vez que vemos que Dios toma un hombre y le habla y se dedica a él. De esta manera.
y le hace promesas. De esta manera, un pacto. Esta es la segunda sección, que parte desde aquí. Dios, y nos damos cuenta de varias cosas que antes no nos habíamos dado cuenta, pero ahora sí. Por ejemplo, Dios escoge y llama. Porque Ur de los Caldeos era el lugar donde se había construido la Torre Babel, po. Y Dios escogió a uno. Dios escoge, llama, Dios tiene iniciativa, Dios hace pactos. Porque Abraham era un pagano y aprende a conocer a Dios. Abraham no es perfecto. Pero nos damos cuenta a través de esos capítulos que él va a ser justificado por fe. Y eso nos explica un poco más lo que puede haber pasado con Noé. Porque hay un versículo explícito que el Nuevo Testamento después va a tomar mucho, de que Abraham fue justificado por su fe. Ahora, esa declaración es un enigma más grande. Porque ¿cómo Dios puede decirle a alguien que cree que no tiene pecado sin ser mentiroso? O sea, está bien que la Cristi crea en el Señor, pero que no me venga a decir que no tiene pecado porque no sea mentirosa, si conocemos a la Cristi. ¿Me entienden o no? Que se genera una tensión nuevamente ahí. Por un lado me soluciona el problema Noé, por otro lado no me soluciona el problema de fondo. ¿Cómo Dios puede llamar justo a alguien? Si no hay nadie justo, ¿no que el ser humano era el problema? Y ahora resulta que no es problema, pero estamos confundidos, pues. Sí, pues hay una historia, hay una trama que se está generando. Y que usted ya a esta altura de la humanidad ya la entienden, más o menos, ¿no es cierto? Pero se está generando ahí una trama, una historia. Abraham no es perfecto, pero él está justificado por fe. Dios le ama a él, a su hijo, a su nieto, los bendice, les promete tierra, descendencia y padre. Fíjense, las tres cosas que prometen este pacto son tierra, te voy a dar tierra, te voy a dar descendencia numerosa y bendición. Voy a bendecir a todas las naciones de la tierra por medio de ti. Lo que es súper lindo, muy lindas palabras, pero uno sigue leyendo y no se cumple ni una. Porque Abraham, toda esa descendencia que tener, tuvo un hijo. Bonita la cosa. Era una época donde todo el mundo tenía miles de hijos. Ya no estamos hablando de hoy en día, es normal tener un hijo. En esa época no era así. Como nuestros abuelos, bisabuelos, todos tenían como 15 hijos. Imagínense esa época, que vivían 200 años. La cantidad de hijos que tenían. Y tenemos al que Dios bendice, que va a tener descendencia, pero multitudinaria, y tiene un hijo y a duras penas. Gracias, te pasaste. No se cumple. Pero Dios repite esas palabras, las repite con Isaac y las repite con Jacob. Y repite siempre las mismas palabras. Por eso este pacto de abrahámico en realidad es un pacto que Dios hace con los tres. Abraham, Isaac y Jacob. Y por eso de ahí en adelante ese pacto se va a repetir el resto de la escritura. Siempre va a decir, yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque en realidad es el mismo pacto del mismo pacto. Porque son las palabras que le repite a ellos tres. ¿Ya? Y que tienen muchas otras implicancias, pero el tema es que ninguna de esas palabras las vemos cumplidas en ellos. Isaac un poco mejor que Abraham porque tuvo 2 hijos. Pero iba a ser de bendición a todas las tierras. No, los vemos en los pocos capítulos que hay de Isaac que las pasa peleando con los filisteos. Que le hacen el pozo, que le cierran el pozo, que esté por acá, que esté por allá. Y como que no vemos que son de bendición a las naciones. Y Jacob, que Dios bendijo, no, ustedes van a tener la tierra, que ahora tienen la tierra. Lo único que lograron tener por ahí era la tumba. Que le compraron en el lugar de Macpelá para enterrar. Vemos que el único lugar que tenían era una tumba, ni siquiera una ciudad. Y después de eso, cuando uno ya dice, no, Jacob ya tiene más hijos, está en la tierra y todo, se va para Egipto. Y termina el libro. Y se fue para Egipto. No hay descendencia. No hay bendición a las naciones, no hay tierra. ¿Dios no cumple entonces? Dios sí cumple. La pregunta es cómo lo iba a cumplir. ¿Y en quién lo iba a cumplir? ¿En quién lo iba a cumplir? ¿Qué creemos? Toda la historia de los patriarcas indicaba continuamente Jesús. Y si uno no entiende eso, no va a entender toda esa sección de Génesis. De cómo cada uno de esos capítulos indican a Cristo de alguna manera. De muchas maneras. Uno puede llegar a Cristo ahí a través de las profecías que están, como también a través de las cristofanías, porque Cristo se empieza a aparecer ahí.
con ellos y empieza a conversar. Como también uno puede ver todas las tipologías y las simbologías que aparecen ahí. Como Abraham sacrificando a Isaac. Y los sacrificios y todas esas figuras parten ahí en ese texto. Y todo indica a Cristo. Todo indica a Cristo. Incluso el mismo personaje de Abraham, de Isaac y Jacob. Jesús es el mejor y verdadero Abraham, con quien el Padre hace un pacto eterno de bendición a todas las naciones. Eso que Dios hace en chiquitito, por así decirlo, con Abraham, en realidad estaba haciéndolo con la simiente que estaba dentro de Abraham, que estaba en sus lomos, el que iba a salir. Jesús cumple perfectamente todo el pacto, no como el falente Abraham. Jesús es el mejor y verdadero Isaac, el hijo único y amado, el que realmente fue sacrificado en el altar, el que realmente cumple todas las promesas y recibe todas las promesas de bendición y vence a todos los enemigos. No iba a ser Isaac, iba a ser el que estaba en los lomos de Isaac, Cristo. Cristo es cumplidor de todo eso. Jesús es el mejor y verdadero Jacob. Jacob, cuyo nombre es Israel después, ¿cierto? Israel. Jesús es el Israel de Dios. El que es oprimido por Labán y por Esaú y por los enemigos de Dios y vive muchas aflicciones, expatriado. Jacob pasó mucho tiempo expatriado, ¿no es cierto? Exiliado de su casa. Tenía tierra, pero él nunca pudo estar ahí. Pasó donde Labán, después que llegó, pero tuvo problemas, y después con Esaú, y después que se fue a Egipto. Bueno, esa tierra prometida que nunca pudo establecerse. Jesús es el mejor y verdadero Jacob, el mejor y verdadero Israel. Y de él surgen las 12 tribus, que es el pueblo de Dios de todas las épocas. Toda la historia de estos personajes en realidad indicaban al gran personaje, que Dios estaba escribiendo y profetizando esa historia y anticipándola a través de cada una de estas figuras. Y por eso el texto se dedica tanto a ellos. Porque hay una historia que está siendo relatada detrás de la historia. Y que en ese momento uno no se da cuenta, pero mientras uno va avanzando y ve la dirección, ¿para dónde va? Uno se da cuenta para dónde va. Va a Cristo. Muchísimas cosas quedan entonces prometidas en esta segunda sección, puestas sobre la mesa en estos capítulos: descendencia, tierra, bendición, pero nada está cumplido y quedan muchas dudas también. Pero hay varias cosas que ya se aclararon. Pero siempre mientras Dios aclara algo, otras cosas van quedando en el aire. Vamos a la tercera sección. Y la tercera sección parte así. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y aquí se va a quedar ahora durante el resto del libro, hasta el capítulo 50. Con este personaje, con José. El número 11 de la familia. Chiquitito, era el más chico en su momento. Pastor de ovejas, desechado por todos. Pastor de ovejas desechado por los hermanos. Suena a una historia conocida. Por algo el texto se queda con él. El hermano menor, el amado por el padre, pero envidiado, oprimido por sus hermanos. Hay figuras ahí en el texto, ¿sí? Los venden por 20 monedas de plata. ¿Sí? Como Judas 2000 años después lo hace. Y en Egipto, José es tentado en todo, pero no cae. Y es tentado en todo por medio de injusticias. Pero Dios lo mantiene firme. Como lo hizo Jesús después, en el desierto, 2000 años después. Y del estado de máxima humillación de José, de máxima humillación, de máximo desprecio humano. O sea, en toda la escala jerárquica de clases de la humanidad, no hay nada peor que un esclavo que está en la cárcel. Es como, no puede estar un escalón más abajo. Es un esclavo que está en la cárcel. O sea, es un don nadie. Es nada. Es cero. Bajo tierra. Ni siquiera es cero, es bajo tierra. Y de ahí, de bajo tierra,
Dios lo levanta y lo sienta a la diestra del rey. Esa historia me habla de alguien, ¿sí?, que murió, descendió a lo más profundo, más abajo que José, y ascendió más arriba que José, a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Hay una figura que estamos viendo acá, y José es un tipo de Cristo en la Escritura. José resulta ser el gobernante excepcional que salva a todo el pueblo de morir de hambre. Él el que dio el pan, porque el trigo es pan. Y resulta ser un gobernante excepcional que por medio del pan preserva al pueblo. A alguien está indicando José. A alguien que nos salva del hambre eterna y que nos va a dar el verdadero pan, el pan de vida. El despreciado José perdona milagrosamente a sus hermanos, a los que lo mataron, a los que lo envidiaron, y los preserva y los salva y trae a 70 personas, ¿no es cierto?, a Egipto. Son puras figuras muy importantes del Evangelio, porque eso es lo que Cristo después haría por nosotros. Con todo esto que estoy diciendo, no es que estas historias no hayan pasado de verdad, pasaron de verdad, pero que Dios estaba escribiendo el Evangelio con esas vidas. Estaba indicando a Cristo con esas vidas. Y cuando uno lee la Biblia y no ve a Cristo, se está perdiendo la Biblia. Porque por algo está escrito así y de esta manera, y con estos énfasis, y que se detiene tanto en esto. Porque en este caso, ¿por qué Génesis dedica tanto capítulo a José? Porque la historia de José anticipa de manera gloriosa la obra de Salvador. Por eso. Porque la idea al escribir Génesis no fue que nosotros cachemos bien cómo fue la creación. La idea de Génesis es la misma idea, el tema central de la Escritura, que es indicar a la obra redentora de Cristo. Entonces, ¿para qué se iba a parar, no sé, pues, los nefilim prediluvianos? Pues? Le interesaba a José, porque nos interesa Cristo. ¿Sí? Ese es el tema. Ese es el tema de la Escritura. Porque Cristo es el mejor y verdadero José, el que salvaría al pueblo del pecado y de la muerte, de morir de hambre. Él es el Rey misericordioso, el que está a la diestra. Él es el Hijo amado, Él es el Señor que perdona a sus hermanos. Él es el gobernante capaz de vencer. Él es el descendiente de Abraham, en cual todas las naciones son benditas. Él es. Entonces, cuando leemos la Escritura y cuando leo Génesis, ¿quién es el personaje central? Uno que nunca aparece escrito en primera fila, pero que está todo el rato detrás de bambalinas. Cristo, Jesús de Nazaret, que nacería 2 milenios después. Y antes de eso el Señor iba a anticipar muchas cosas más, porque Él quería que el nacimiento de su Hijo tuviese pleno significado y se entendiera plenamente todo lo que Él iba a hacer. Entonces Dios lo anticipó todo el rato, y todo el Antiguo Testamento es eso, un anticipo de lo que Cristo haría. Todo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento después te lo explica, e indica de vuelta. Porque no hay otro punto en la historia más glorioso que eso, que cuando Dios se encarnó, vivió en medio de nosotros y llevó a cabo la obra de salvación. Ahí se solucionaron todos los dilemas, todas las crisis, cómo entendemos la justificación, qué hizo el Señor, cómo y por qué. Todo eso se ve solucionado en la cruz. Y de eso vamos a estar hablando durante todo el año, así que esta historia continuará. ¿Sí? Continuará. Vamos a orar dándole gracias. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque nos damos cuenta que tú ya conocías el fin desde el principio y que tú eres glorioso y que tú diriges las vidas y que finalmente todo se trata de tu gloria y que realmente todos, incluso los seres humanos, fuimos creados por y para Jesús. Señor, ayúdanos a entender eso también en nuestra propia vida, a tenerte a ti como centro, no a nosotros mismos. Que tú seas el centro de nuestra historia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, palabras finales ahora que cerramos Génesis a nuestra vida. Lo mismo que el Señor hizo con Abraham, Isaac y Jacob, lo está haciendo contigo. ¿Qué significa eso?
La Biblia dice que tú y yo somos cartas abiertas, donde el Señor está escribiendo el Evangelio en nuestras vidas. La forma como tú te convertiste no es algo azaroso. La época de tu vida donde el Señor te alcanzó no es azarosa. ¿Por qué a los 80? Dios sabe. ¿Cómo se desarrolló tu vida cristiana? ¿Qué es lo que el Señor permitió en tu vida y que no? Dios está mostrando aspectos gloriosos de la obra redentora de Cristo. Porque le aseguro que cuando lleguemos al cielo vamos a encontrar de todo tipo de personas, de todo tipo de historias, gente que se convirtió a los, 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, de todas las, incluso aquellos que se convierten minutos antes de morir. Y con trasfondos distintos. Y de todas las etnias del mundo. Tú no eres algo azaroso en esta tierra. Eres parte de este puzzle que glorifica a Cristo. Y tu vida, y como Dios ha intervenido en tu vida, tiene todo que ver con Cristo. Por eso, nosotros como creyentes, al entender la historia de salvación y entender que somos parte de esa historia, ya no puede haber más preguntas como esta. Señor, si hubiese sido distinto, ¿y por qué lo hiciste de esta manera? ¿Y por qué no, Señor, me hubieses permitido mejor nacer en otra familia y en otro tiempo y en otro lugar? ¿Y por qué de esta manera? ¿Y por qué no me alcanzaste antes? ¿Y por qué? Todos esos por qué tienen que quedar a un lado. Porque tenemos que entender que nuestra propia vida es por y para Cristo. Y Él así la diseñó. Aunque yo hoy día no lo entienda, pero les aseguro que esa pieza del puzzle que eres tú, no hay otra igual. Y va a calzar justo, ¡pum!, ahí donde tiene que estar. Y así es. Y si lo entendemos así, ya no hay envidias. Es que yo quiero tener la vida de tal hermano. Ya no hay comparaciones. Si yo fuera como ella. No, es que eres la pieza del puzzle para la gloria de Cristo que el Padre diseñó de esa manera. Entonces eso es algo que tenemos que decantar en nuestra vida también. Así que ahora mientras cantemos, mientras alabemos al Señor, piensen en eso. Señor, yo te glorifico, te doy gracias por cómo tú diseñaste mi vida como carta abierta al Evangelio. Así con las cosas que viví. Señor, hoy día díganle, yo creo que puede ser muy liberador para ustedes. Díganle, Señor, no deseo otra vida. No deseo otra vida. Gracias por la vida que me diste y como tú la diseñaste.